Hola, ¿se me oye? Hola, hola. Vamos a dar un poco de caña al Far Cry 5. Montana. El país del gran cielo. El estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. Buen día. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí. En nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno?
Estamos solos. Quiere salvar sus pobres almas, no importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es capaz. ¿Quién? Su líder. Joseph Seed. Lo llaman el Padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. No. ¡Ah! Pero yo los haré ver. Novato. Novato. Estás perdiendo el tiempo. Aquí no hay cobertura. Estamos cruzando el Gen Pain. Joder, allí está. Loco, hijo de puta. Dios. Estamos en territorio de Santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Joseph Seed no es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces es mejor dejar las cosas como están. Bueno, las leyes existen para algo, sheriff. Y Joseph Seed debe aprenderlo. Pat, inicia una llamada. Recibido. White Horse a Central, cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy, cambio. Recibido, sheriff. ¿Piensas seguir adelante? Cambio. Sí, lamentablemente sigo intentando que el Marshal recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido, cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. Brad. ¿Por qué no paras de llamarlos santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos, es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. Ay, señor. Esto es una mala idea. Última oportunidad, Marshal. Vamos allá. Aterriza. Brad, recibido. Central, ¿sigues ahí? Sí, adelante, sheriff. Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda. Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio. Muy bien, sheriff. Rezaré por vosotros. Escuchad. 3 normas. No os separéis, no desenfundéis el arma y dejad que hable yo, ¿vale? ¿Oído? ¿Novato? Vale, gente. ¿Atentos? ¡Vamos! Estará en la iglesia, no nos separemos. Atención. Esta gente se asusta enseguida. Novato, vamos. Relájate, ¿eh? Tranquilos. Todos tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos. Esto no os concierne. Sheriff, esto no me gusta. Todo va a salir bien, Hudson. Todo va a salir bien. Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven a balazos. Tienen que dejarnos en paz.
Sí, guapo. No podemos. Marshal. Si lo hacemos es a mi manera, sin líos, con calma. ¿Vale? Vale. Hudson, a la puerta. Cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato, conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo y que habrá que saldar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto, porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán, intentarán quitárnoslo todo, las armas, nuestra libertad, nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no sufriremos más. No, a la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques esa arma de servicio. Venga, no te muevas, no dispares. No dispares las armas. Vaos todos. Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato, esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. A veces lo más razonable es alejarse. Vamos. Hay que salir por patas. Más adelante, vamos por la derecha. Voy. ¡No lo permitiremos! No te salgas del camino, novato. ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué estáis haciendo? ¡Atrás todo el mundo! Novato, síguenos. Soy un Marshal. Os ordeno que retrocedáis. ¡Atrás todo! Oye, deja eso. ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al helicóptero! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vámonos, vámonos! ¡Deprisa, joder! ¡Joder, Burr!
Por favor. ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor. Te dije que Dios no dejaría que me llevases. Por favor. Necesito saber qué está pasando. Estoy aquí. Oh, Dios mío. Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, Padre. Alabado seas. Nadie vendrá a salvarte. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros. El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Y ellos, los heraldos de la ruina, verán la verdad. Hay que salir de aquí. ¡Que empiece la cosecha! Hay que salir de aquí. ¡No nos dejaremos! ¡Cielos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Deseo de Dios! ¡Es tu castigo! ¿Qué tal? Sí, en esta casa me va a recibir. Lo encontré. Encontré a Matthew. Malas noticias. Lo emboscaron. Está muerto. Tenemos que encontrar a esos pecadores. Ve a las... ¿Qué pasa? Que me caigo.
Pero ¿por qué no bajas? ¡Echemos al guante! Los justos acabarán contigo. Pensarás que eres muy inteligente. Cuanto antes lo encontremos, antes acabamos. Las serpientes de cascabel viven en agujeros por aquí. ¡Debo encontrarlo! ¡Rápido! ¡Hay uno atrapado en la caravana de Roy! ¡Los cogeremos! El padre se encargará de ello. ¡No te ocultarás siempre! Hay que encontrar al pecador por el padre. Pensarás que eres muy inteligente. No te saldrás con la tuya después de esto. Las serpientes de cascabel viven en agujeros por aquí. Pensarás que eres muy inteligente. ¡El padre nos protege! ¡No destruirás nuestro jardín! Deberías entregarte. No te ocultarás siempre. ¡Los se desvelarán! Hola. ¿Alguien me oye? Hola. Soy Burke. Hola. Creo que los he perdido. Veo un trailer cerca. Está junto a un puente largo. Voy a intentar entrar. Si aún hay alguien por ahí, escuchad, si aún hay alguien con vida.
Dios mío. Novato. Lo siento. Pensé que te tenían. Venga. Vamos. Venga. Registra la sala. Oh, Dios. No tenía ni idea. Joder. Vamos a acabar con toda esta familia, sin excepción. Putos lunáticos. Vamos a salir de esta. Pero antes de nada, vamos a armarnos. Toma. Vale, ya era hora. Haremos Una esto. M4. Allí hay una carretera. La Lo pillamos y reviento. ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Missoula. Luego regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... Viene gente, viene gente. ¿Cómo se han visto? ¿Cómo es eso? ¿Se han visto los perros? ¡Putos psicópatas de mierda! ¡Necesito refuerzo! ¡No dejéis que escapen! ¡Dios te ve! ¡Todo novato! ¡Tengo las llaves de la camioneta! ¡Cúbreme! ¿Qué haces? ¡Tenemos que salir de aquí cagando leches! ¿Cómo se va de aquí? ¡Venga, o te quedas aquí, joder! ¡Vámonos! ¡Delante! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Sujétate! ¿Estás bien? Buen trabajo. Si no fuera por ti, habría muerto. Tenemos que volver, pero no a lo bestia. No sabemos en quién confiar. Jodida Nancy. Oh, no. Oh, no. Han bloqueado las carreteras. ¡Por detrás! ¡Quítamelos de encima, coño! Me cago en la leche. No puedo pasar. ¡Aguanta! ¡Hay más por detrás! Hay un maletín con dinamita en la parte trasera de la camioneta. ¡Úsalo! ¡Rápido! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Que ardan, novato! ¡Que revienten!
es un puto avión? No me jodas que cuentan con apoyo aéreo. ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ya viene! ¡Mira adelante! ¡Delante! ¡El padre dará contigo! ¡A mi izquierda! ¡Delante, delante! ¡Hostia! ¡Buen disparo! ¡Mierda! No nos van a pillar. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Joder! ¡Joder! ¡Viene hacia aquí! ¡Putos psicópatas de mierda! ¡Santitos hijos de perra! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Delante! ¿Esto es una puta broma? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Novato! ¡Por Cristo! ¡Cuidado! ¡Al agua! ¡Soltadme! ¡Soy Marshall de los Estados Unidos! Hijos míos, debemos agradecer a Dios. Debemos dar gracias a Dios. El día que profeticé ha llegado. El día que profeticé ha llegado. Todo lo que os he dicho se ha hecho realidad. Todo lo que os dije se ha hecho realidad. Las autoridades que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia. Excepto uno. ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. ¡Qué frío! La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. ¿Qué? Joder. Quítate ese uniforme, hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación.
Eli. Los de la prisión, ¿estáis ahí? ¿Cuál es la situación? ¿Hola? ¿Podéis oírme? ¿Hola? Me cago en todo. Dutch, ¿estás ahí? Soy Ray. ¿Qué mierda está pasando? He escuchado un montón de disparos y estoy segura de que eso de antes no eran truenos, sino explosiones. Boomer está fuera de sí y no hay quien lo calme. ¿Vuelven a dar por culo los saltitos? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? En fin, llámame cuando puedas. Y cuídate. ¿Alguien me oye? Aquí Dutch. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Repito, antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Los quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. Tened cuidado ahí fuera. Está plagado de saltitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. Organizar la resistencia, tienes que saber unas cuantas cosas. Hay 4 posibles enfoques. No. Vale, está de oferta el juego este. De la secta. Y el PlayStation Network. Podrían unirse a ti si los ayudas. Y el Plus. No. Segundo, destruye las propiedades de los edenistas que están por todas partes, joder. Solo en la isla han construido 2 putos altares. En tercer lugar, lleva a cabo misiones para la resistencia. Hay mucha gente luchando contra la secta y les vendría bien tu ayuda. Y por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas. Tengo cámaras instaladas por toda la isla. Veré si encuentro algo útil. Hasta entonces ve al sur. Acaba con todas las mierdas sectarias que veas y ayuda a los que lo necesiten, ¿vale? Cambio.
días están contados, así que disfrútalos. Si nos falta algo, lo cogeremos y más. El padre reclama a todas las criaturas.
gente.